¿No me avisas? Ya. Bueno, buenos días a todos, bienvenidos, muchas gracias por la asistencia. Hoy es un día realmente muy especial. Durante largo tiempo hemos estado organizando y proponiendo, preparando un poquito esta conferencia, que va a ser como una gotita de agua en lo que es el mar de lo que podríamos llamar hoy día la recuperación de Iberia. De forma muy anónima, de forma muy desconocida, hay multitud de personas, grupos de personas, de los cuales yo mismo pertenezco a este movimiento, a este grupo, por la recuperación de Iberia, porque realmente durante muchísimos años, durante muchísimo tiempo, pues bueno, nos han ido explicando una historia, realmente de dónde venimos, ¿verdad? Cuál es la tierra donde hemos nacido, dentro de nuestro planeta Tierra, para la redundancia, y realmente esas historias que nos han ido explicando, pues con todo respeto, o no son la totalidad de la historia, o en todo caso son unas fracciones que en muchos casos nos llevan a la poca comprensión, incluso al error de interpretación de realmente qué ocurrió con nuestros antepasados, qué ocurrió en esta tierra maravillosa que llamamos hoy día España y Portugal, a nivel político, y que realmente a nivel geográfico se sigue llamando la península ibérica. Entonces, vamos a tratar de una conferencia cuyo título les pedimos mucha percepción, porque posiblemente sea, casi con toda seguridad, sea absolutamente desconocido para todos ustedes. El título de la conferencia es Iberriac, Tierra Libre. Les pedimos y les suplicamos que esa palabra, la primera Iberriac, la intenten dejarse penetrar por ella, por el sonido, porque es muy profundo lo que hoy día vamos a compartir con todos ustedes. Vamos a empezar un poquito por el final, para luego volver al principio. Bueno, para tener un poquito de idea y que todos nos vayamos poniendo en situación, ustedes, pienso que sí, eso en las escuelas enseña, todos conocemos que en esta tierra vivían hace más de 2400 años, y mucho más hacia atrás, una serie de pueblos a los que se le llamaban los pueblos íberos. En la zona donde nosotros nos encontramos, por ejemplo, en Barcelona, ese pueblo, esas tribus, era la tribu de los layetanos. Esta zona es generosa en descubrimientos de poblados ibéricos. Tenemos aquí arriba, muy cerquita, en el pueblo de arriba de Premià de Dalt, la catedral del Bisbe, que es un asentamiento ibérico. Pero si nos desplazamos hacia Barcelona, por ejemplo, que es la capital, bueno, podemos encontrar pueblos en Sardañola, en Santa Coloma, en Badalona, es decir, es algo que cuando uno se pone en situación y hace un poquito de composición, dice realmente, la cultura de los íberos, de los layetanos, era una cultura impresionante, que nosotros todavía, como decíamos al principio, no hemos podido tener la capacidad de comprender la importancia de esos pueblos, de nuestros antepasados. Muy bien, pues hace unos 2500 años, antes de que llegaran unos señores que se llamaron el Imperio Romano, todos esos pueblos vivían en armonía con la tierra, con los animales, con la creación, y tenían una forma de vida muy concreta y muy especial, que nosotros siempre la comparamos por lo que vemos ahora en las películas, como vamos a decir a la información más reciente, pues tal como vivían, como nos han llegado el conocimiento de que vivían las tribus norteamericanas, es decir, los apaches, los sioux, los cheyennes,
los Hapis, todos estos tribus hemos visto en las películas que vivían en pequeños grupos libres, en contacto con la naturaleza, pero que todos unidos formaban lo que se llamaban las naciones indias, ¿verdad? Es decir, que era una forma de vida que nosotros hoy día difícilmente entendemos, porque estamos, como ahora explicaremos, estamos todavía sometidos al Imperio de Roma, pero realmente nuestros antepasados, los íberos, vivían de esa forma, y nosotros lo estamos viendo cuando visitamos los asentamientos. Son asentamientos pequeños de 200, 300 personas, pero realmente no muy dispersos, sino que realmente pues, conformaban un conglomerado de pueblos que vivían poblando totalmente lo que es la tierra. Bien, pues hace unos 2500 años, unos 2400, realmente en el siglo III a.C., llegaron aquí unos señores que eran el Imperio Romano, que eran los romanos. A partir de ese momento, esa invasión, esa conquista, fue mermando, fue acabando con la forma de vida de nuestros antepasados, y efectivamente eso hizo pues que cambiara la percepción que las generaciones sucesivas han tenido de nuestra historia. Y nosotros, como el título es Iberriac, Tierra Libre, lo primero que vamos a hacer es explicar qué significa esta palabra de Iberriac. Como dato les vamos a decir que Iberriac era una llamada, una voz, un grito que estos pueblos tenían como símbolo de unión. Es decir, los íberos no tenían un rey, no tenían un monarca, no tenían un poder establecido como hoy nosotros lo podemos entender, pues bueno, con un presidente, con un rey, con un consejo, como se le quiera llamar, sino que esas tribus, cada grupo, cada asentamiento era independiente, para entendernos, siempre estamos utilizando el lenguaje del siglo XXI, y sin embargo ellos había momentos que se reunían, hacían sus reuniones anuales o 2 veces al año, y siempre en relación con el cosmos, con el universo. Según la posición de los astros, a lo mejor en el equinoccio de invierno, de primavera, por ejemplo, nosotros celebramos actualmente la Navidad y el solsticio de invierno. Eso quiere decir que es una fecha muy importante a nivel astrológico, las energías del cosmos. Igualmente, nuestros antepasados conocían efectivamente esas energías y vivían de acuerdo a ellas. Entonces, ellos no tenían, no había alguien que mandara, digamos, en toda la península ibérica, sino que eran independientes y vivían en total libertad. Sin embargo, sí tenían esa voz mágica que se llama Iberriac, y que lo utilizaban en un momento de necesidad, de peligro, de algún imprevisto, a lo mejor, pues bueno, inundaciones, cualquier causa sobrenatural que se podía dar y que requería pues la ayuda de otras tribus. Entonces ellos utilizaban esa voz que era Iberriac. Entonces también lo utilizaban, como es lógico, para pedir ayuda y pedir ser socorridos en caso de un ataque. Bien, pues lo que les queremos transmitir es que la última vez que se gritó esa palabra mágica, Iberriac, fue precisamente en un lugar que nosotros, bueno, nuestra cultura sí que nos ha llegado, que es Numancia. Ustedes siempre, yo pienso que todos conocemos un poquito que Numancia representa la resistencia, siempre se dice la defensa numantina, incluso hablando en el argot futbolístico, deportivo, ¿no? Bien, entonces en Numancia, que era bueno, una ciudad que hay cerca de Soria, de la Soria actual, los romanos la rodearon, la sometieron a un cerco, hasta que acabaron con ella por falta, les cortaron las provisiones de agua, de víveres, y entonces los íberos que allí estaban pues no pudieron resistir, resistieron hasta el final, pero realmente su forma, su código de honor, su manera de entender la vida y manejarse, no les permitía entregarse porque ellos
no aceptaba ser esclavos, dado que eran hombres libres. Entonces, en Numancia, antes de entregarse a los romanos, ellos quemaron la ciudad y se quemaron a sí mismos. Murieron sacrificándose antes de ser tomados por los romanos como esclavos. Bien, antes de que eso llegara, esos pueblos, que allí estaban varios pueblos de toda la zona del norte de la península, como eran los Pelendoni, los Arébacos, los Bellos, gritaron, es decir, transmitieron este grito, esta palabra que es Iberriac. Y entonces Iberriac, ahora me van a permitir, vamos a ir borrando un poquito, Iberriac, por eso hemos puesto aquí tierra libre, significa, nosotros queremos explicar muy claramente que los significados que estamos transmitiendo son para que nosotros nos entendamos en el mundo actual en que vivimos, de acuerdo a nuestra cultura y nuestra manera de entender el mundo. Pero no es exactamente, no es como un diccionario que hoy coges la maquinita del internet y dices casa, francés, maison, por ejemplo. No, no es así, no es 2 y 2 son 4. Sin embargo, para entendernos es lo más aproximado. Bien, Iberriac vendría a significar todos los pueblos íberos unidos. Es decir, lo que se llamaba con esta voz era la unión de todos los pueblos, porque la unión que ellos tenían no era mundana, era divina. La fuerza que sacaron los íberos para resistir durante más de 300 años la invasión de los romanos era de la tierra. Entonces, si nosotros quitamos la letra A, la letra K, nos queda el nombre de la tierra, que es Iberia. Nosotros la conocemos como Iberia, sin embargo, originalmente el nombre era Iberia. Y la letra K, que incluso en estos momentos también en la lengua vasca, en el euskera, nos viene a significar el plural, la letra K es un plural, es decir, por eso la traducción que nosotros hacemos es todos los pueblos íberos unidos. O sea que la última vez que se gritó esta palabra mágica fue en Numancia ante los conquistadores romanos. Muy bien, dicho esto, vamos a entrar en la historia. Vamos a borrar un poquito. Si hay alguna cosa, algún tema, alguna objeción, en fin, la charla, la conferencia que estamos dando hoy es no solamente de una dirección, es de 2 direcciones, es decir, que ustedes libremente pues, pueden hacer cualquier comentario, preguntar o opinar lo que ustedes deseen. Bien, antes de seguir vamos a decirles que mi persona, preparando todo este temario, el mes de agosto del año pasado estuve precisamente en Numancia, y en Numancia recogimos pues algunos símbolos de los que ellos tenían, como es el triskel, que es estas cenecitas, ¿verdad?, que son 3 partes, tiene 3 partes, y se llama triskel. Esto representa las 3 fuerzas de la creación, que nosotros hoy día, por ejemplo, pues podemos interpretar como Padre, Hijo, Espíritu Santo en nuestra religión, pero que los egipcios pues tenían como Osiris, Isis y Horus, es decir, las 3 partes de la creación, que incluso a nivel científico en la electricidad se tienen que dar, porque si no hay electricidad, no puede haber electricidad, que es positivo, negativo y neutro. Entonces, ellos ya hace muchos años ya manejaban esas 3 fuerzas, las 3 fuerzas de la creación. Bueno, este símbolo era un símbolo protector que ellos tenían delante de sus casas. Allí hemos estado visitando el poblado y realmente hemos constatado que era uno de los símbolos
que a nosotros nos ha llegado en estos momentos como un símbolo celta, pero que realmente tampoco vamos a entrar ahora en esa profundidad porque no es el tema, pero que nosotros les podemos adelantar que era un símbolo íbero. Después está otro símbolo, un poquito tal vez más conocido en las zonas del sur, es el indalo. El indalo representa un hombre, se llama el hombre equilibrado, que tiene los pies tocando la tierra y las palmas de las manos hacia arriba, mirando hacia el universo. Eso quiere decir que recibe la fuerza del universo y que recibe la fuerza de la tierra. Y él mismo sería la tercera fuerza para lograr esa energía extraordinaria que tenían nuestros antepasados. Este es otro de los símbolos. Y un tercero que nosotros hemos querido poner es la urraca. La urraca es una palabra de origen íbero, vamos a decir vasco para entendernos, pero es de origen íbero, ahora explicaremos. Y que urraca, fíjense qué bonito, viene a significar algo así como el ave que es mensajero de Dios. No vamos a entrar ahora mucho en etimologías, pero sí, para entendernos, nos vamos a quedar con eso, el ave que es mensajero de Dios. O sea que uno cuando ve una urraca, pues tiene que estar pendiente de cuál es el mensaje que le está dando, ¿verdad? Bueno, estos son uno de los símbolos que ellos manejaban y que les hacía pues tener una fe prácticamente sobrenatural sobre lo que nosotros entendemos hoy día. Bien, entonces vamos a ver, para organizar el orden. Bien, antes hemos dicho que hemos comentado que esta piedrecita, este trocito de piedra, viene de una montaña de Granada que se llama Trebenque. Entonces vamos a entrar un poquito en materia. Ahora borramos. Bien. Entonces, nosotros si preguntamos y decimos, bueno, ¿qué sabemos de Iberia, verdad? ¿Qué sabemos de Iberia? ¿De dónde venimos? ¿De dónde viene el nombre de península ibérica? Etcétera. Entonces vamos a dar unos datos entre la leyenda y la historia, porque nos estamos remontando muchos años. Vamos a hacer un poquito el dibujo. Ahí está. De la península ibérica. Bien, y entonces aquí tenemos la Sierra Nevada. ¿Por qué la Sierra Nevada? Pues porque es el punto más alto de toda la península ibérica. El monte Mulhacén, con más de 3.000 metros, es el punto más elevado, por lo tanto, es la montaña más alta de toda la península ibérica. Entonces, nosotros cuando iniciamos nuestra investigación sobre este asunto, pues descubrimos un dato muy interesante, como son los topónimos. No sé si, bueno, ustedes han estado por la zona de Granada, del sur, en este caso nos centramos en las Alpujarras, que es una de las faldas de la Sierra Nevada, y fíjense ustedes que nos encontramos con una serie de topónimos, con una fonética muy especial, que es la siguiente. Vamos a poner unos cuantos nada más. Por ejemplo, Gójar, Huéscar, Dílar, Darro, Ójibar, Cájar, Dúdar, por poner unos cuantos. ¿Qué pasa con estos topónimos? Por ejemplo, nosotros escribimos la palabra Gójar, y es una palabra
que la misma fonética nos está dando una fuerza, ¿verdad?, una sonoridad realmente notoria. Pero ¿cuál es el aspecto fundamental que nos hace a nosotros profundizar en el estudio? Pues cuando uno está en Gohar y le pregunta a los habitantes de Gohar, dice, por el propio nombre de su pueblo, ellos responden de esta manera. Goa, que sería algo así. Goa, es decir, los propios habitantes de la Sierra Nevada, esto pasa con este pueblo y con todos los demás, no pronuncian el nombre de su tierra con fidelidad. ¿Qué quiere decir? Pues esto es un efecto de las repoblaciones que hubieron a raíz de la reconquista por parte de los reyes católicos, y que esas personas a lo largo de 500 años y sus generaciones todavía no han conectado con este legado, porque este legado viene directamente de los íberos. Por ejemplo, hay un pueblo que se llama Gor, en Granada, estamos hablando siempre de Granada, Gor, y Gor significa el más alto. Tenemos una referencia directa que podemos entender muy fácilmente, porque en vasco, a veces nosotros cuando viene la fiesta de San Fermín y vemos al alcalde o al concejal que tira el chupinazo, él grita, o ella grita, Gora San Fermín, ¿se acuerdan? Bueno, pues Gora significa arriba, lo más alto, se traduce como viva, pero realmente no tiene nada que ver con viva. Eso es para que nosotros lo entendamos ahora. Hace como 2000, 3000 o 4000 años, ellos lo que significaban es hacia arriba, porque ellos siempre buscaban la unión con el universo. Pero el tema es que este pueblo actual, se puede ver en Gor, está en la zona de Baza, significa el más alto, porque es el pueblecito que está más alto de la Sierra de Baza. Es decir, imagínense ustedes que estamos hablando de un pueblecito que está aquí, y nosotros tenemos la referencia de este Gora en una ciudad o en unos pueblos que están aquí. ¿Se dan cuenta por dónde vamos? Ese es el misterio que nosotros estamos empezando a desvelar. ¿Por qué se da esa circunstancia? Pues esto es un hecho, esto no es una opinión. Mi persona es únicamente un mensajero. No tiene ninguna importancia más allá del mensaje que está transmitiendo, como una parte de ese grupo de seres humanos que estamos en nuestro país, en nuestra patria, buscando realmente la historia de nuestros antepasados y transmitiendo lo que vamos descubriendo, nada más que eso. Y son datos muy bonitos que nos tienen que invitar a la reflexión, porque esto es ciencia pura, no es una opinión. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo puede ser que aquí abajo, ¿verdad?, haya pueblos con estos nombres? Dilar, por ejemplo, significa, también de origen, como es lógico, todos son de origen íbero. Dilar significa la diosa del agua, es muy bonito. Darro, que es el nombre de uno de los ríos de Granada, significa agua fría. Todo esto siempre ha significado con mucha reserva para que nosotros nos entendamos. Posiblemente nunca lleguemos a comprender hace 15.000 años, cuando ellos decían Darro, qué estaban diciendo, porque posiblemente estaban hablando con el agua y le estaban pidiendo algo al agua. Pero eso nosotros hoy día pues no nos ha llegado como tiene que ser. Por eso las traducciones que hacemos o las interpretaciones siempre son con mucha prudencia y mucho respeto. Bien, pues ya empezamos a tener unos datos ahí que nos van a hacer pensar cómo puede ser que en esta tierra esos nombres tan fuertes, Darro, Gohar, Dilar, se hayan mantenido a lo largo de miles y miles de años, y curiosamente las personas que allí viven no lo saben pronunciar. Y además se da la circunstancia, y yo los quiero compartir, porque yo he nacido en Granada, entre otras cosas, lo cual me indujo a investigar también en mi patria. Y entonces, bueno, eso fue un punto de inflexión, que vamos a tocarlo ahora. Vamos a quitar estos
Entonces, claro, nosotros hemos explicado un poquito antes que los pueblos íberos vivían como hombres libres. Ahora vamos a dar un dato, antes de seguir con la explicación toponímica y de los nombres, de por qué eran hombres libres. Miren ustedes lo que vamos a decir y si posiblemente se van a sorprender. Pero nosotros, nuestro mundo del siglo XXI, no conoce, no sabe lo que es un hombre libre. Les vamos a poner dos frases, dos axiomas, que sí nos han llegado de los íberos, y que ellos eran cómo vivían y cómo transmitían esa libertad y esa manera de vivir a sus hijos, a sus descendientes, que son los siguientes. El primer axioma dice: les pedimos con todo cariño que esta frase la mediten, la reflexionen más allá de los conceptos, dejen su mente en blanco, evádanse, porque a mi persona igualmente le costó entenderla, pero esto es una cátedra de entender la vida. Dice: soy hombre porque soy libre, soy libre porque soy hombre. Es decir, fíjense ustedes qué bonito. ¿Por qué soy libre? Porque soy hombre. ¿Pero por qué soy un hombre? Porque soy libre. Si yo no soy libre, no soy un hombre. Soy un proyecto de hombre, soy algo que aspira a ser hombre, pero no lo soy, porque no soy libre. O sea, es muy bonita porque un axioma quiere decir que no tiene una explicación razonada, sino que hay que sentir lo que es así. Esto en la cultura oriental, ellos tienen unas palabras mágicas también, koanes, que les dan los maestros para que mediten los discípulos, y no tienen mayor explicación. Por ejemplo, les vamos a poner uno para entendernos, que dice: si los huesos se los doy a mi padre y los músculos se los doy a mi madre, ¿quién soy yo? Y es un motivo de reflexión y de meditación. Bien, pues en nuestro caso, en nuestra cultura, esta expresión nos viene directamente de nuestros antepasados. Soy hombre porque soy libre porque soy hombre. Y luego hay otra frase que dice así: tan solo un hombre libre puede educar hombres libres. Es decir, alguien que no viva en libertad no puede educar en libertad. ¿Y qué pasa cuando uno no educa en libertad? ¿Qué es lo que ocurre en nuestra sociedad? ¿Cómo educa nuestra sociedad del siglo XXI? En vez de educar en libertad, educa en el miedo y en el temor. Esa es la gran diferencia. ¿Se dan cuenta? Si nosotros nos abstraemos un poquito, empezaremos a ir comprendiendo cómo vivían realmente esos seres. Nosotros, ¿cómo nos educan? Desde que antes de nacer prácticamente ya, uy, hay que ir al médico, hay que mirar, hay que ver la complicación. Pues eso está en nuestra mente, no hay nada que preocuparse. Sin embargo, nos educan de esa forma. Difícilmente nosotros podamos comprender lo que es un hombre libre. Hay una reflexión que nos podemos hacer y que vale la pena detenerse unos instantes en ella, y es decir, óyeme, ¿y qué es un hombre libre?
¿verdad? Pues estamos hablando de hombres libres, pero alguna explicación o algún análisis se puede hacer de un hombre libre. Y entonces decimos, ¿qué es un hombre libre? ¿Quién es un hombre libre? Pues fíjense qué sencillo. Un hombre libre es aquel que actúa de acuerdo a su corazón. Es aquel que todo lo que hace, lo hace porque lo tiene que hacer. Y lo hace sin pensar, lo hace sin pereza y sobre todo, sin interés, sin esperar una recompensa. Ese es un hombre libre. Algo que en nuestro mundo es algo como idílico, ¿verdad? Podríamos decir. Es una cosa, bueno, pues difícil de que se dé. Sin embargo, nuestros antepasados vivían así. Así, todos ellos, todos y cada uno de ellos. Vivían de esa manera, se relacionaban con las plantas. Ellos sabían curarse, no necesitaban un hospital. Ellos decían, ay, mira, me duele, me he caído. Iban a su plantita, le hablaban con cariño antes de cortarla, porque es vida, esto no es plástico, ¿verdad? Hoy día es que como no nos enseñan, pues a lo mejor los chiquillos se pueden pensar que es plástico, pero esto es vida, tiene un olor. Nosotros hacemos así, ¡ay! Percibimos el aroma, lo está transmitiendo la planta. Ellos cuando se bañaban en el río, sentían el agua, se comunicaban. Decimos hablar en el sentido de comunicarse. Sí, eso uno lo hace con el corazón, con el pensamiento. Sentían esa fuerza de la naturaleza, esa energía que les impregnaba todo su ser, por dentro y por fuera. Por lo tanto, la manera de vivir que tenían era de absoluta libertad. Y entonces, ¿qué pasó? Pues miren lo que pasó. Ya vamos a entrar en la materia de cuándo llegaron aquí los romanos, ¿verdad? Bueno, diremos, para tener unos datos, un poquito, no queremos dar muchos datos de fechas, de tiempo, pero para tener una idea, diremos que Iberia, la península ibérica, nació aproximadamente, hace unos 25.000 años. Claro, estos datos que nosotros estamos aportando son sorprendentes, porque a nosotros no nos explican los libros más allá de 3.000 o 4.000 años antes de Cristo, lo cual es muy poco tiempo. Bueno, pues vamos a dar una referencia. Todos hemos escuchado hablar del Arca de Noé, del diluvio universal. El diluvio universal fue un hecho científico, geográfico, geológico, y nos dicen que la Tierra se hundió, ¿verdad? Se hundió la Tierra, hubo un diluvio, y entonces hubo alguien, Noé, que hizo una barca y allí metió, bueno, fueron entrando las personas que eran dignas y los animales de salvarse. Muy bien, todo esto es simbólico. Pero para entendernos, ¿qué es lo que se hundió? Bueno, pues se hundió un continente que se llamaba la Atlántida. Como el propio nombre del océano indica. Fíjense ustedes las palabras como nos enseñan siempre de dónde vienen las cosas. O sea, el océano se llama el océano Atlántico. ¿Por qué se llama el océano Atlántico? Pues muy sencillo, porque está sumergida la Atlántida. Entonces, cuando ese continente, que era enorme, que estaba entre Europa y América, se hundió, otras tierras subieron, emergieron. Entre ellas, gran parte de la península ibérica. Toda esta zona del sur emergió de las aguas, hace aproximadamente unos 25.000 años. Y entonces, a partir de ese momento, esta tierra, la península ibérica, es cuando empezó a tener unos habitantes que eran los íberos. Los íberos son unos supervivientes de la Atlántida. Qué fácil, las cosas no son tan complicadas, sino que son... Los íberos llegaron aquí, supervivientes de la Atlántida, y empezaron a poblar una nueva tierra que ellos desconocían.
y entonces le tuvieron que poner el nombre. Y esa tierra, el nombre original, como antes hemos dicho, era Iberría. No Iberia, sino Iberría, más fuerte. ¿Qué significa Iberría? Pues miren ustedes. La dividimos en dos y tenemos por una parte I y por otra Berría. Antes de dar la explicación de Iberría, yo les voy a ofrecer, por ejemplo, hay varias ciudades, Iliberri, que es como se llamaba la ciudad, bueno, el asentamiento ibero de Granada, Iliciti, que es Elche. Estos son pequeños ejemplos de los topónimos, de los nombres de nuestros antepasados. Ilerda, Iluro, que es Mataró, que lo tenemos aquí cerquita, Ilerda, que es Lérida. Entonces verán, nosotros observamos en estos topónimos IL, ven ustedes IL, IL, IL. Cuando ellos utilizaban IL como prefijo, IL significa algo así, siempre con mucha precaución, como ciudad, como pueblo, como asentamiento. Es decir, un núcleo donde viven unas personas, que nosotros tenemos que darle esa palabra para entendernos hoy día. O sea, era algo concreto. Por ejemplo, Iliberri estaba aquí, Ilerda, que es Lérida, estaba aquí, Iliciti, que es Elche, estaba aquí, Iluro estaba aquí. O sea, todo eran zonas, ¿verdad? Como ahora nosotros decimos Madrid, Granada, Ciudad Real, Bilbao. Bien, nosotros sabemos que es un lugar concreto, perfecto. Sin embargo, cuando utilizaron el prefijo I, y solamente se utiliza en Iberia, en Iberría, ya no significa un punto, significa todo. Fíjense ustedes qué bonito. Cuando lleva el prefijo I es todo, no es una parte. Es como si decimos, mi mano, mi brazo, mi ojo, mi cabeza, son partes de un todo, que es mi cuerpo. En este caso, el todo es Iberia. Y nosotros, ¿cómo lo traducimos? Lo traducimos por tierra. Es decir, la totalidad de la tierra a la que ellos llegaron. Iberría. Berría es una palabra muy sencilla, pero que hay que interpretar. Berría es una palabra que hoy día se utiliza en lengua vasca. De hecho, hay un periódico que se llama Berría, y que Berría viene a ser algo como novedad, como nuevo, ¿verdad? Como nuevo. Berría, nuevo. Pero claro, nuevo es como nosotros lo utilizamos hoy día. Hace 20.000 años no había tiendas. Uno no iba a una tienda y decía, quiero algo nuevo, porque nuevo es un concepto mental que nosotros tenemos ahora en este sistema capitalista o en este sistema de consumo. Un ibero, por ejemplo, se fabricaba, se confeccionaba un amuleto y lo tenía para toda la vida, o a lo mejor se lo transmitía a sus hijos, pero no era algo nuevo, que tenía que ir cada mes a una tienda a comprar porque la moda le decía que ahora en vez de azul era verde, o lo que fuera, ¿verdad? Bien, entonces eso de nuevo es como muy actual. Nosotros hemos profundizado, nos hemos metido en 20.000 años atrás y hemos comprendido que no significaba nuevo para ellos, sino una tierra desconocida. Es como cuando uno llega a un sitio que nadie ha pisado, ¿no? Cuando nos explican las aventuras de Robinson Crusoe y he llegado a una isla, a un lugar donde no había nada. Entonces, uno no puede decir que es nuevo, sino que dice, oh, es algo más profundo, ¿verdad? Nosotros hemos utilizado la palabra virgen para entendernos, porque
para ellos era como llegar a un lugar, como cuando una moza, una señorita, una dama, es virgen, ¿verdad? Bueno, pues entonces era exactamente ese el significado de la palabra Iberría. Y nosotros tenemos que traducir para tener la amplitud y empalmar el pasado con el presente como tierra libre. Precisamente esa es la razón de que Iberría signifique tierra libre. Porque ellos la vieron así como una señorita, ¿verdad? Entonces, muchas gracias. Ese es el factor, tierra libre. Por lo tanto, continuando con esta explicación, íberos es decir, los íberos, hasta luego, eran hombres libres, así de sencillo. Tierra libre y hombres libres. Muy bien. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué dejaron de ser libres? Pues eso es lo que nosotros vamos a entender ahora rápidamente. Llegaron los romanos y los cartagineses, por aquí llegaron los cartagineses, por aquí los romanos, y empezaron a pelear. Entonces, ahora ya vamos a ir dando unos datos realmente importantes para contrastar todo lo que nos fue ocurriendo. Bueno. Llegaron los romanos y los cartagineses. Entonces, ¿qué pasaba? Hemos dicho que los íberos eran hombres libres, por lo tanto no estaban sujetos a conceptos de conquista, de, ¿cómo decir?, de tengo que luchar. Ellos no, ellos viajaban con libertad, se relacionaban con intercambios que nosotros hoy llamamos comerciales, que tampoco es comercial, sencillamente eran presentes, como se dice en Oriente, ¿verdad? Los Reyes Magos llevaron al niño unos presentes, ¿verdad? Oro, incienso y mirra. Bueno, pues ese significado más profundo, esotérico, era como ellos vivían. Entonces, los íberos se relacionaban entre sus tribus, se visitaban, tenían sus comunicaciones, pero siempre dentro de una armonía. Sin embargo, llegaron los romanos, llegaron los cartagineses, y les empezaron a hablar de conceptos y de cosas que ellos jamás habían entendido. Entonces vinieron los cartagineses y les decían, os van a atacar Roma, los romanos que vienen por arriba, os van a quitar vuestra tierra. Ellos no comprendían, pero su mente, como era ingenua, pues entonces les hacían caso y empezaron a meterse en esa guerra entre romanos y cartagineses. Esto duró varios siglos. Los romanos, las guerras empezaron en el siglo III a.C. y durante casi 200 años pues los íberos iban luchando, a veces del lado de los romanos, a veces del lado de los cartagineses, creyendo, estando convencidos de que ellos tenían que defender sus tierras y sus pueblos, porque si no, el otro supuesto enemigo se lo iba a quitar. Sin embargo, dentro de todo lo que fue el movimiento de las luchas púnicas, que se llamaron, empezaron a surgir nombres, ¿verdad? Como por ejemplo, Viriato, en el sur, Indíbil, Mandonio, que eran caudillos, que eran jefes de tribu, que dijeron no. Ellos empezaron a comprender, nos estamos equivocando. No, esta tierra no es ni de los romanos ni de los cartagineses. Nosotros, pues bueno, Dios
nos la cedió, por lo que fuera, y nosotros tenemos una responsabilidad. Porque claro, los romanos, ¿qué les decían? No, es que venimos en nombre de Roma, del emperador, que ellos no conocían. Y entonces les ofrecían ser ciudadanos, imagínense ustedes, ser ciudadanos, ¿no? Era un concepto extraño. Pero bueno, ahí entraremos después. La cuestión es que Viriato, Indivio y Mandonio, muchos lugares, de los cuales ahora tampoco vamos a hacer una gran relación, pero en toda la península ibérica se rebelaron los íberos. ¿Qué ocurre? Que lo comprendieron tarde, estaban muy diezmados, porque ellos vivían con unos códigos de honor muy estrictos. Y entonces, por ejemplo, pues tenían un código que se llamó la devotio. La devotio era, es una palabra que nos ha venido del latín, no conocemos el nombre en lengua íbera, pero vamos a utilizarlo como es natural. Bueno, el devotio significaba que cuando una tribu, vamos a poner los ilicitanos de Elche, luchaban y moría el jefe, fíjense ustedes que entonces tenía que todo el pueblo, todos los demás guerreros, tenían que suicidarse, para entendernos, ofreciendo sus almas a la divinidad, porque ellos no podían sobrevivir a su jefe. Esa práctica hizo que muchas tribus, claro, en la población diezmara rápidamente, hasta que fueron conscientes, ya unos 200 años después, con Viriato, Indivio y Mandonio, y suprimieron esos códigos tan estrictos, digamos, porque la población se diezmaba. Otra de las prácticas que tenían era, por ejemplo, que cuando los guerreros iban a luchar, se quedaban las mujeres con los niños en el pueblo, si venían los invasores, las mujeres tampoco se iban a entregar y se iban a dejar violar, ni iban a entregar a sus hijos para que los hicieran esclavos. Por lo tanto, ¿qué hacían las mujeres? Mataban a sus niños y se suicidaban. Son códigos muy estrictos que nosotros posiblemente no tengamos el alcance de comprender, pero que sí empalmamos siempre con la idea original de que eran seres libres. Entonces, cuando un ser es libre, sabe que esa línea no la puede pasar, porque si pasa esa línea deja de ser libre, por lo tanto deja de tener vida. Ya no tendrá la vida como ellos la entendían y como ellos la vivían, sino que será pues otro tipo de existencia. Bien, entonces ya con Viriato, Indivio y Mandonio y otros caudillos se rebelaron. Y llegó Numancia, que fue el final de la guerra. En Numancia mandaron los romanos a su mejor general, Publio Cornelio Escipión el africano, y él lo que hizo, si esto era Numancia, fue que trazó dos cercos absolutamente cerrados, uno a unos 500 metros y otros a medio kilómetro y otro a unos 2 kilómetros, y entonces dejó absolutamente cerrada la ciudad. En Numancia había, cuando llegaron los romanos, unas 9.000 almas, de las cuales 4.000 eran guerreros y el resto, 5.000, eran mujeres, ancianos y niños. Duró 9 meses la defensa de Numancia, es lo que resistieron, hasta que ellos no pudieron abastecerse de agua, de comidas. El río Duero pasa muy cerquita de Numancia, pero ya no podían llegar a tomar el agua del río Duero, y entonces pues no se entregaron, murieron y quemaron la ciudad. De hecho, una de las sorpresas que mi persona descubrió este verano es que el pueblecito que hay al lado quiere decir ni a 1 kilómetro, o sea, están las ruinas o los restos de Numancia, y un poquito más abajo, Numancia queda como en un alto, y un poquito más abajo está el nuevo pueblo que se llama Garray. Fíjense ustedes qué significativo. Garray, en lengua vasca o en lengua íbera, para ser más concretos, ¿saben lo que significa? Tierra quemada. Cuando nosotros descubrimos ese topónimo, comprendimos mucho mejor esa historia que no nos han contado, porque posiblemente no la hayan conocido tampoco nuestros antepasados, pero que nosotros ahora estamos con unas capacidades de comprender mucho mejor. Porque claro,
lo que nos había llegado de Numancia es que, bueno, que los romanos la habían quemado o habían acabado con ellos y nunca más se supo. Sin embargo, el hecho de que exista al lado una ciudad que se llama Garray, y en nombre y en lengua íbera, nos da la certeza de que sus hermanos, otros pueblos, otras tribus, continuaron honrando a sus antepasados. Y le pusieron ese nombre, honrando a los que murieron en Numancia. Esto lo hemos podido comprender. Entonces, ¿por qué estamos explicando todos estos detalles? Pues miren, ahora ya llegamos a la razón fundamental. Porque la historia que nos ha llegado a nosotros, fundamentalmente, ha sido la historia que nos han contado los romanos. Imagínense ustedes. ¿Qué conocemos nosotros de Iberia? Ah, lo que decía Herodoto, lo que en griego también, lo que decían las crónicas de los romanos. Pero si los romanos, ¿qué hacían? ¿Saben ustedes qué hacían para evitar que ese grito de Iberriac, que se gritó en Numancia, tuviera efecto y llegaran más tribus a defender? Bueno, pues Publio Cornelio Escipión visitaba, cuando sabía, no tenía noticias de que una tribu quería ayudar a Numancia, él visitaba y iba a hablar con el Consejo de Ancianos, y entonces le recomendaba al Consejo de Ancianos que se hiciera amigo de Roma, porque así no tendrían complicaciones. El Consejo de Ancianos normalmente aceptaba, habitualmente, sin embargo, no el Consejo de Jóvenes. ¿Y qué hacía Publio Cornelio? Este dato personalmente lo desconocíamos hasta el año pasado. Y eso nos dio una imagen, pues, poquito a poco, es como el que moldea, ¿verdad?, una figura con arcilla, y poco a poco, pues uno va comprendiendo que lo que te han explicado, lo que has leído, pues uno lo tiene que estudiar. No se lo puede creer así de buenas a primeras. Bueno, pues Publio Cornelio, una vez que se reunía con los consejos de ancianos, pedía reunirse con el consejo de jóvenes. Los jóvenes iban allí y una vez que los tenía a todos, los apresaba. ¿Y saben ustedes qué hacía con los jóvenes guerreros? Eso demuestra qué clase de seres eran los romanos. Mucho más allá de lo que nosotros podamos creer. Les cortaba la mano derecha. Les mutilaba. O sea, evidentemente hemos de comprender que en esos actos no hay ningún honor, por no decir otra cosa, pero no hay ningún honor. ¿Cómo un general de un supuesto imperio, el más grande de aquella época, hacía esas aberraciones? ¿Qué dignidad, qué honor, cómo se podía sentir? Esto nos da a comprender cómo tuvieron que actuar para acabar con la resistencia de los íberos, porque ellos eran indómitos, ellos hemos dicho que no se entregaban. Entonces lo que hacían era, bueno, humillarlos, porque un hombre sin mano derecha primero no podía coger la espada, y después pues quedaba absolutamente mermado en su vida, ¿verdad? Bien, eso es una de las cosas que utilizaban a nivel físico. Luego utilizaron otras tácticas, porque por ejemplo, fíjense de lo que vamos a hablar ahora, que es muy profundo, la letra K, el sonido K. El sonido K tiene una fuerza enorme, como hemos visto en la propia palabra Iberriac, porque significa la unión. Entonces el sonido K te da una fuerza de espíritu muy grande. Los íberos no tenían el sonido C. Por ejemplo, el sonido C, o sea, la letra C no la utilizaban la letra S, el sonido S, o el sonido K. Y entonces los romanos, ¿qué hicieron? Les impidieron escribir con el símbolo K. Y es una de las razones por las cuales a nosotros no nos ha llegado de forma escrita las palabras con la letra K. Sin embargo, sabemos que, bueno, los que hemos visto un poquito, que los que conocen la lengua vasca, que la lengua vasca escribe con letra K. Ellos han recuperado la letra K, porque la letra K es un símbolo de poder que
nos conecta directamente con nuestros antepasados. Entonces los romanos les impidieron, les prohibieron utilizar la letra K, para que ese poder, esa energía que ellos sacaban de la tierra, la fueran perdiendo. Una de las tácticas, los romanos utilizaron muchas tácticas. Bien, entonces, ¿qué ocurrió al final de la guerra? ¿Qué ocurrió al final de esta guerra de los romanos? Porque, como hemos dicho, los íberos eran hombres libres, pero los romanos les decían, no, ahora vosotros sois ciudadanos de Roma. Fíjense ustedes qué paradoja, ¿verdad? Qué curioso. Van a un sitio donde los seres eran libres, no tenían que dar explicaciones a nadie, ni pagar un tributo, ni... ¿Me explico? Y entonces vienen unos señores diciendo, no, ahora vosotros sois ciudadanos de Roma. Y les voy a decir más. ¿Saben por qué nosotros no podemos comprender la profundidad de esto que ocurrió, de lo que estamos transmitiendo? Porque nosotros seguimos siendo ciudadanos de Roma. Nos enseñan a ser ciudadanos de Roma y nos comportamos como ciudadanos de Roma. Un ciudadano de Roma es aquel que lleva, bueno, ahora no llevo yo ninguna moneda, pero en todas las monedas sabemos que por una cara está, vamos a decir, lo que vale la moneda, 1 euro, 2 euros, el euro ya ha perdido incluso hasta ese sentido, y por la otra cara está a quien se le rinde tributo, que en aquel tiempo era el emperador, Nerón, Calígula, el que fuera, y en estos momentos pues es el rey de tal país, el presidente, fulanito. Entonces fíjense ustedes qué profundo, porque qué manera de convencer o de adoctrinar a unos seres que vivieron como seres libres y decirles, no, ahora tú eres un ciudadano de Roma, como si eso significara algún privilegio, algún prestigio, algo que te puede ayudar a ser más feliz. Porque aquí solamente se trata de una cosa en nuestra vida, y es de ser feliz. Es decir, es de vivir con dignidad, con profundidad, con autenticidad. Bueno, pues entonces lo que consiguieron los romanos fue eliminar, o intentar eliminar de ese espíritu el sentimiento de libertad, de indómitos, de seres indómitos, indomables, y convertirlos en esclavos, llamados, bueno, de una manera muy elegante, ¿verdad? En vez de decirte, eres un esclavo, entonces te digo, eres un ciudadano de Roma. Yo ignoro, discúlpenme ahora el comentario que voy a hacer, pero es significativo, si ustedes conocen la película Matrix. Si no la conocen, les recomendamos que la vean, la película Matrix, la primera, porque exactamente el principio que explica esa película es el mismo. Es decir, hay algo que, en este caso, el protagonista de la película no entendía, no estaba bien, no estaba a gusto, no sabía lo que era, pero es muy parecido al mismo principio. Es decir, ciudadano de Roma, pues es el que vive pensando en su cuenta del banco de final de mes, en si me tengo que cambiar el coche porque es más bonito, pero si nos observamos nosotros y vemos que el aire está moviendo las ramas, nadie nos ha enseñado nunca a decir por qué se están moviendo las ramas. Esta mañana, mientras veníamos para bueno, reunirnos con ustedes, hemos visto el vuelo precisamente de una urraca. Y eso es un símbolo, eso es un signo, eso es como nos habla, como nos transmite la vida. La vida no es un periódico. Esto forma parte de lo que Roma trajo a esta tierra. Y desde hace 2000 años, amigos míos, somos esclavos de Roma. Hoy día seguimos siendo esclavos de Roma. Porque parece que ser ciudadano de sea más importante que coger romero. Esta plantita, ¿quién la ha autorizado? Ahí no sé, no veo que tenga
código de estos de... no sé cómo, no me acuerdo cómo se llama, pero en fin, de que se puede comer, respirar. Un hombre libre, amigos míos, no necesita que nadie le autorice, le dé el permiso, lo certifique para vivir. Porque un hombre libre, en todo momento y en todo lugar, sabe lo que tiene que hacer, porque solamente escucha su corazón. Los romanos les quitaron a nuestros antepasados su conexión con la tierra y con Dios. Por lo tanto, al no amar a Iberia, ya no podía luchar por ella. Es algo muy parecido a lo que ocurrió muy recientemente, es decir, hace 200 años, con los indios norteamericanos. ¿Qué hicieron los invasores en Norteamérica? Acabaron con todas las tribus. Nosotros hemos visto películas, hay relatos. Afortunadamente eso es muy reciente. Y todavía nos han llegado relatos directamente de los indios, de los jefes de aquellas tribus, cómo les preguntaban a los invasores y a los presidentes, la maravillosa carta del jefe Seattle, que dice: ¿Cómo puede ser que quieras comprar esta tierra si a mí no me pertenece? Eso solo lo puede decir un hombre libre, un hombre que respira el viento con sus pulmones, que se baña en el río y siente el agua, que va caminando descalzo por la tierra y se siente vivo, que mira hacia el sol y se relaja y medita. Solamente un hombre libre puede decir eso. Eso es exactamente igual que ocurrió en Iberia, exactamente igual. Solo que en Iberia ocurrió hace 2000 años y en América ocurrió hace 200 años. Por lo tanto, en América está la memoria muy directa, se puede comprobar fácilmente, pero nosotros es como si ahora explicáramos un cuento, ¿verdad? Decir: oye, ¿usted qué está diciendo, señor? Me está explicando una historia, un cuento, y yo, con todo respeto, pero con toda firmeza, les voy a decir: esto no es un cuento. Esto es lo más maravilloso. Esto es el tesoro más hermoso que tenemos los habitantes de este lugar, del planeta. ¿Saben por qué? Porque el sol es el mismo para todos. Sin embargo, no alumbra igual en cada parte del planeta Tierra. No sé si tenemos una esfera del planeta. Bueno, pues de todas maneras nos podemos imaginar un poquito el planeta, con permiso, nuestro hermoso planeta Tierra, que es una bolita, vamos a ver, esto es como una mitad, el Sol está arriba, y cuando lo vemos, cuando viajamos, da igual que estemos en Europa, en África, en América, siempre vemos el Sol, pero si uno se fija, profundiza y observa, sentirá que el Sol no es el mismo, porque los rayos del Sol no dan directamente los planos que toman, las inclinaciones no son las mismas, por eso esa diferencia horaria, ¿verdad? Bien, entonces, en esta tierra donde hemos nacido nosotros, el Sol ha querido que la energía sea la que es, no la que los señores de Roma hace 2000 años vinieron aquí y dijeron: no, ustedes no tienen que vivir así, ustedes tienen que vivir como el emperador a mí me manda. Y cambiaron esa forma de vivir. Lo mismo que han hecho hace 200 años en Norteamérica. Pero los indios que siguen en las reservas, si uno lee un poquito, se informa, continúan sabiendo lo que va a pasar. Porque ellos observan el viento, el vuelo del águila, el sonido del río. Y a través de esos mensajes saben lo que va a pasar. Porque ese es el símbolo del hombre libre. Ese es el léxico, el idioma del hombre libre. Entonces nosotros, en este caso, como descendientes de Iberia, de los íberos, yo por lo menos lo que estamos haciendo es tomar conciencia de lo que pasó. No sabemos qué puede ocurrir, pero lo que es importante es tomar conciencia de lo que pasó y de dónde venimos. Entonces, ciudadanos de Roma no es nada. Uno puede vivir sin ser ciudadano de Roma.
pero no puede vivir sin respirar, ¿se dan cuenta? Si yo hago así y dejo de respirar, bueno, puedo tardar un minuto, si soy muy especializado 2 minutos, 3 minutos, pero al final moriré. Pero si no llevo aquí una moneda que diga Roma y llevo otra que dice China o que dice cualquier cosa, seguiré respirando igual. Bien, entonces estos señores lograron hacer eso, pero no acabaron. Acabaron con muchos seres físicos, hombres, mujeres, niños, guerreros, luchadores, pero no acabaron, porque la esencia de la tierra, a través de las plantas, de las piedras, de todo lo que crea la naturaleza, nos sigue transmitiendo el espíritu de nuestros antepasados. Por un momento les pido que reflexionen y piensen, el aire que yo estoy respirando es el mismo aire que respiraron nuestros antepasados, el mismo. Entonces, el mar donde yo me baño es el mismo mar. Si uno hace ese pequeño esfuerzo, irá comprendiendo de qué estamos hablando. Porque vamos dando saltos a veces en el tiempo, pero es necesario. Si algo nos ha faltado a los descendientes de los íberos a lo largo de estos 2000 años, ha sido una cosa: honrar la memoria de todos nuestros antepasados que dieron su vida por esta tierra. Sin embargo, como el hombre se empeña en querer controlar la naturaleza y no puede, pues miren ustedes, este pequeño recorte es del martes 7 de enero de 2014, es decir, el mes pasado, y dice lo siguiente: la presión popular salva de su soterramiento a Sicarra. Imagínense ustedes, qué bonito. Miren qué palabra más linda, Sicarra. Con letra K, claro. Sicarra. ¿Saben ustedes cómo le llamamos ahora a Sicarra? Pues fíjense, Segarra. O sea, es un poblamiento. Sicarra se está refiriendo a un poblamiento, a un asentamiento íbero que ha sido descubierto muy recientemente y que ahora, después de 2000 años, fíjense qué bonito, de Sicarra le seguimos llamando Segarra. Es decir, que se ha mantenido a lo largo de la historia todo lo que es el mensaje, aunque el Imperio de Roma continúe intentando que eso se olvide. Bueno, este es un dato que hemos querido profundizar porque realmente es muy importante, es prácticamente de lo más importante para comprender esa transformación mental o espiritual que intentaron los romanos. Sin embargo, ahora vamos ya a recorrer el tiempo hacia la actualidad. Sin embargo, desde esa fecha ocurrieron muchas cosas y han habido muchos seres que esto que nosotros estamos transmitiendo, ellos no solo lo han sentido, sino que han sido responsables, han tenido la responsabilidad en sus vidas de cuidarlo y de procurar transmitirlo al pueblo y recuperarlo. Es decir, nosotros, lo que nos ha faltado, que decíamos antes, es honrar la memoria de nuestros antepasados. Nosotros no hemos honrado la memoria de nuestros antepasados. Y eso nos ha impedido tener esa conexión y recibir esa energía que nos hubiera permitido, o nos puede permitir, vivir con más plenitud, con más fidelidad, dentro del lugar que ocupamos en el planeta Tierra.
Pero sin embargo, los romanos llegaron en el año 213 a.C. y desde ese momento, bueno, estuvieron aquí aproximadamente hasta el siglo V, ya después de Cristo. Ellos dominaron toda la península ibérica. ¿Qué pasó? Después vinieron, bueno, los godos, que nosotros llamamos, una especie de pequeñas invasiones, con no mucha repercusión, los alanos, los suevos, tribus del norte, y era una época confusa. Hasta que en el año 714, si no recordamos mal, llegaron otra invasión que eran los árabes. Bien, esto es un poquito el pequeño resumen de la historia de nuestra tierra. Cuando llegaron los romanos, hemos dicho que hubo luchas en toda la península ibérica. Muchos se escondieron, porque ellos estaban acostumbrados a vivir en la naturaleza, y se escondieron en montañas, otros fueron a otros pueblos, en fin, hubo mucho movimiento de personas. Entonces, cuando llegaron los godos, igualmente eran unos extranjeros, por lo tanto, no hubo, vamos a decir, un reagrupamiento, no pudo surgir nada que nos diera un enlace con lo que ocurrió antes de que llegaran los romanos. Sin embargo, hubo un hecho fundamental que fue Covadonga. Cuando llegaron los moros, toda la península ibérica la tomaron además con mucha rapidez, porque claro, no había mucha resistencia del pueblo, y entonces los moros, que moros viene de maurus, que significa moreno, no tiene ningún aspecto, ninguna connotación despectiva, y hay que dejarlo muy claro. La palabra moros es absolutamente correcta y tiene más de 2000 años. Por eso se llama Mauritania. Por ejemplo, Mauritania es un nombre del país que significa el país de las personas que son morenas por su tez, del color de su tez. Nada más, no tiene ninguna connotación. Ninguna otra connotación. Bien, entonces, ¿qué ocurrió? Covadonga. Don Pelayo. ¿Qué pasó en Covadonga? Hay una frase muy popular que dice: Asturias es España y lo demás es tierra conquistada. Y eso es cierto. Pero en Covadonga se dio algo muy bonito que nosotros tampoco nos han explicado con profundidad. Y que es lo siguiente: Covadonga fue un pacto, un conjuro, un ritual con la tierra. Covadonga significa la cueva de Nuestra Señora. Las personas que han estado ahí pues saben que hay una gruta, hay una virgen. La virgen siempre representa a la madre naturaleza, a la madre tierra, y entonces esa energía es la que Don Pelayo y sus luchadores tomaron de la tierra. Y allí hubo un conjuro muy bonito que por favor les pedimos que presten atención, porque pasó lo siguiente. Era el año 714 aproximadamente, principios del siglo VIII, y entonces allí se reunieron, claro, volvieron los extranjeros, en este caso los moros, volvieron a conquistar toda la península. Solo quedaba este reducto. Ahí se reunieron, vamos a decir, los supervivientes de nuestros antiguos antepasados, sus descendientes. Y había dos grupos. Uno que eran los guerreros y otro que eran los puros o no guerreros. Bien, ahora ya vamos a entrar en un tema muy lindo que al principio no hemos querido utilizarlo para no poner muchos conceptos, y ahora estamos hablando ya del origen de los vascos. Algo que tampoco nos han explicado
Y no solo que no nos han explicado, sino que nos dejan muchísima confusión, ¿verdad? Porque nos dicen, no sabemos de dónde viene el idioma vasco, no sabemos de dónde vienen los vascos, son los más antiguos, pero no sabemos. ¿Cómo que no sabemos? Aquí todo el mundo tiene padre y madre. Aquí no hay nadie que haya salido del aire, que haya aparecido por varita mágica. Aquí todo el mundo tenemos un padre, una madre, un abuelo, una abuela, y así sucesivamente. Entonces, vamos a hablar con toda claridad de dónde vienen los vascos. Y con mucha firmeza. Lo decimos para que no haya lugar a yo opino, dejo de opinar. Porque yo opino, dejo de opinar es ser un ciudadano de Roma. Es decir, un esclavo. Cuando alguien es un esclavo, no tiene opinión, no tiene creencias. Solo opina según lo que dicen los demás. Por lo tanto, no es libre. Nosotros, como hombres descendientes de aquellos hombres libres, estamos haciendo un humilde homenaje y explicando esos datos que no nos han llegado. Entonces vamos a ver qué ocurrió en Covadonga, nos centramos. Aquí había dos grupos, uno que eran los guerreros y otro los puros no guerreros. Y aquí estaban los reyes de Castilla y de Navarra. Eran en aquellos tiempos dos reinos incipientes, muy pequeñitos. Y entonces, cuando se reunieron todos en Covadonga, los guerreros, que eran los que habían estado luchando desde el tiempo de los romanos. ¿Quién eran los guerreros? Pues los guerreros eran los hijos de aquellas mujeres íberas que al final fueron violadas por los romanos. Tuvieron sus hijos, y estas tuvieron sus hijos. Pero claro, los romanos cometieron un error muy grande. Posiblemente no conocían a la mujer. La mujer, claro, tuvo el hijo, era un producto de una violación de un soldado romano, pero la madre, ¿qué le iba a inculcar a ese hijo? Le iba a inculcar el amor a su tierra, a sus antepasados, le iba a explicar qué ocurrió. Por lo tanto, ese espíritu iba a permanecer vivo, aunque no fueran conscientes los romanos, pero iba a permanecer vivo por generación y generación, porque esas madres tuvieron el coraje de explicar y de seguir diciéndoles a sus hijos quiénes fueron sus antepasados. Bien, estos guerreros, que eran mestizos, eran hijos de romanos, en fin, de otras tribus, tal vez de griegos, seguían teniendo su contacto con la tierra, por mediación de las madres. Y entonces los guerreros le dijeron a los reyes, no consideramos justo que tratéis a los puros o a los no guerreros con tanta condescendencia, porque nosotros llevamos muchos siglos luchando, desde que llegaron los romanos, hacía ya pues casi 1000 años. Dice, y ellos no han luchado. Ah, muy bien, dijeron los reyes, tenéis razón, pero los reyes fueron sabios. Dijeron, de acuerdo, ellos no han luchado, son los puros, los que no se han mezclado. Ellos no se habían mezclado con romanos, con griegos, con nadie. Dice, pero ellos conservan el tesoro. Fíjense qué bonito. ¿Cuál era el tesoro? El tesoro era lo que las madres le seguían transmitiendo y que desgraciadamente a los guerreros pues no les llegó en su totalidad. ¿Cuál era el tesoro? El tesoro era la religión, las costumbres, la cultura, la lengua, el conocimiento. Ese es el tesoro. ¿Qué es lo que hace la identidad de un pueblo? Pues esa manera de vivir, esa manera de ser, esa manera de entender el mundo y la vida. Entonces los reyes dijeron, de acuerdo, tenéis razón, ellos no han luchado. Dice, pero vamos a hacer una cosa. Vosotros, que lleváis 1000 años luchando, vais a volver a luchar y vais a echar a los extranjeros de nuestra patria. Y ellos, que son los puros, que no han luchado, van a conservar el tesoro. ¿Y cómo conservaron el tesoro? Es cuando les cedieron esas tierras que hoy día llamamos el País Vasco, mediante los señoríos de Guipúzcoa, los señoríos de Vizcaya
y los de los demás fueros, para que estuvieran protegidos y nadie les pudiera atacar. ¿Con qué idea? Con la idea de que cuando echaran a los moros, estos hermanos, los puros, volvieran a enseñar la lengua, la religión, la cultura, las costumbres, el folclore, todo lo que forma la idiosincrasia de un pueblo, en este caso del pueblo íbero. Y ahí en ese momento es cuando surge la palabra vascón. Fíjense ustedes qué interesante. ¿Por qué? Porque los guerreros les decían, ellos se han escondido, no han luchado, por lo tanto son unos cobardes. Y la palabra vascones, pues bueno, etimológicamente significa eso, los que no han luchado, los que se han escondido, tampoco traidores, pero sí los que no han enfrentado esa situación. Y de ahí surge, ahí nace la palabra vascones. Fíjense qué interesante. Ni antes ni después, en el Covadonga. Entonces, ¿qué pasó? Pues pasó que efectivamente los puros empezaron a vivir en lo que hoy llamamos el País Vasco. Y empezaron a desarrollarse, a recrear, ¿verdad? Estamos hablando del año 714, hasta el 2000, pues hace unos 1300 años, ¿verdad? Bien. Entonces la reflexión que debemos de hacernos nosotros es, ¿quiénes eran esos puros? Y empezaremos a comprender mucho mejor el País Vasco y España, Iberia. Esos puros, que no eran más, fíjense ustedes qué dato más impresionante, no eran más de 50 o 100 familias. Eso era todo el resto humano que quedaba de esa Iberia de antes de que llegaran los romanos. Porque ¿quiénes eran los vascones? ¿Quiénes eran los puros? ¿Quiénes eran los que conservaban su RH negativo, sus facciones? Todo, porque no se habían mezclado. Eso todo es verdad. Pues eran los supervivientes de Iliberris, de Ilíciti, de Orisipo, Lisboa, de Iluro, de Emérita Augusta. A lo largo de más de 1000 años, esas gentes fueron huyendo, fueron moviéndose. Tal vez se quedaban un tiempo en una montaña, vivían al lado de otros hermanos, pero venían otra invasión, tenían que seguir moviéndose. Fíjense usted, durante 1000 años. ¡Qué maravilla! ¡Qué hermoso! ¿Por qué hermoso? Porque sigue vivo ese tesoro. Esas 50 familias que llegaron, o 100 familias que llegaron, que estaban en Covadonga y que se les dio, se les otorgó esos terrenos, esas tierras para que ellos conservaran ese tesoro, eran de toda Iberia. Por eso, uno de los, de los motivos de especulación de los investigadores siempre ha sido por qué se hablan tantos dialectos en una zona tan pequeña como es el País Vasco. O sea, el País Vasco, Barcelona, la provincia de Barcelona, es más grande que todo el País Vasco, si no recuerdo mal. Entonces, ¿por qué se hablan tantos dialectos? Por ejemplo, un señor de Fuenterrabía, a lo mejor no se entiende muy bien con un señor de Bilbao o con un señor de, en fin, de otro lugar. ¿Por qué? Porque su origen no era el mismo. O sea, un señor venía a lo mejor de Ilíciti y de Elche y tenía su dialecto de tantísimos siglos, otro de Granada, de Iliberri, otro de Emérita Augusta, de Mérida, y cada uno llegó allí con su dialecto, con su manera de hablar. Aunque el tronco era el mismo, había pequeñas diferencias, exactamente igual como pasa con las tribus de los indios norteamericanos, que para nosotros es como si fuera el mismo idioma, pero entre ellos no es el mismo idioma. ¿Se dan cuenta? Es muy bonito esto cuando uno lo comprende. Entonces, de esos 50 o 100 familias, se repobló y se mantuvo ese tesoro. ¿Qué pasó?
Claro, estamos hablando que esto se acordó el año 714. Entonces hubieron muchas guerras, muchas luchas, muchas batallas, y lamentablemente fueron pasando los años. Con los años pasan las personas y con las personas pasan los acuerdos. Entonces, tan solo a lo largo de tantos años, unos cuantos, como han sido los reyes Alfonso X el Sabio, Alfonso el Batallador y sobre todo Reina Isabel, la Reina Isabel, han sido los testigos, los que han recogido ese testigo del acuerdo de Covadonga. Porque el acuerdo de Covadonga no es otra cosa que el intento de recuperar Iberia. No es otra cosa, no es nada más. Porque era el intento de ser hombres libres de nuevo. Un hombre no libre ya está bien, viene a Roma, bueno, está muy bien. Yo me hago mi casa, tengo tanto dinero en el banco y ya estoy bien, no necesito nada más para vivir. Pero un hombre libre no. Un hombre libre no, porque mi espíritu me pide algo más. Yo no puedo salir a la calle y ver cómo maltratan a las mujeres, cómo las violan, cómo hacen eso y me callo. Y luego me voy y me quedo tan cómodo, ¿no? Un hombre libre no puede hacer eso. Bien. Entonces, Covadonga intentó recuperar Iberia. Y a lo largo de la historia, Alfonso X, en el siglo X, en el siglo XI, y la Reina Isabel en el siglo XV, fueron los más exaltados representantes de esa línea. Pero claro, con el tiempo se fue perdiendo el origen verdadero. Bueno, no queremos dar muchos datos, pero sí es necesario conocer alguno, por lo menos alguno, y es por qué la Reina Isabel está enterrada en Granada. Claro. O sea, son datos que nosotros los leemos en los libros y decimos, ay, mira, pues se le debió ocurrir, le gustó la ciudad, porque eso son formas de pensar de la actualidad, es decir, de las revistas, del corazón y de todas estas cosas que son los que constantemente nos transmiten para que nuestra mente pues solo piense en cosas mundanas y que realmente no tienen más profundidad. Bueno, la Reina Isabel, precisamente, uno de sus objetivos fue la reconquista de Granada para unir de nuevo toda la península ibérica, como estamos diciendo. ¿Y por qué quiso quedarse en Granada? Porque allí está la energía, volvemos al principio, de la montaña más alta de la península ibérica, que es Sierra Nevada, que es la misma energía que supieron aprovechar los moros durante 700 años. Pero ¿qué ocurre? Que los moros no son hijos de esta tierra, por lo tanto se tenían que ir un día u otro, porque el sol es el que decide, ya hemos explicado antes, en cada lugar de la tierra da una manera de calentar, que es lo que va conformando el carácter de los pueblos, de las personas, y nos hace pues esa riqueza, nos hace tener esa riqueza cultural y folclórica y lingüística en todo nuestro planeta. Por eso es tan bonito viajar. Bien, pero la Reina Isabel por eso quiso ser enterrada en Granada, porque así recuperaba ese contacto con nuestros antepasados que iniciaron el viaje en esa montaña sagrada y de alguna manera pues sellar lo que es hoy día la unión, o lo que fue en aquel momento la unión de nuevo de España, perdón, de Iberia. Entonces, a lo largo de estos años ocurrieron hechos muy significativos, como por ejemplo, ahora vamos a hacer una reflexión muy linda, que nosotros decimos, bueno, podemos reflexionar, ¿y qué lengua hablaban los íberos, verdad? Hemos tocado un poquito el tema. Los íberos hablaban, pues la lengua íbera es un diversas manifestaciones, llamémosle dialectos, pero era la lengua íbera.
La lengua íbera era la que nos tenía que haber llegado y era la que conservaron en principio en el reducto que llamamos el País Vasco. A lo largo de tantos años se fue perdiendo ese concepto, se impuso la palabra vascón, por lo tanto se le empezó a llamar a esos pueblos los pueblos vascongados, que vascongados tiene un significado también muy bonito porque es como una unión de algo diverso, ¿verdad? O sea, tenemos que profundizar y meternos en las palabras, porque las palabras son las que nos transmiten toda la sabiduría. Nunca se ha llamado el pueblo vasco, esto es como hace 4 días, como una moda. Jamás se ha llamado el pueblo vasco. Podemos consultar escritos desde hace 1000 años y nunca se ha llamado el pueblo vasco. Siempre han sido los pueblos vascongados, o sea, unión de esos que no lucharon. Bien, pero iba pasando el tiempo y hemos dicho que hubieron figuras muy significativas en la historia de España que eran muy conscientes de su responsabilidad y no podían dejar pasar tanto tiempo. Uno de ellos fue Alfonso X el Sabio. Claro, Alfonso X el Sabio, ya 300 años después, él vio que realmente la lucha contra los moros era muy lenta, se iba a tardar mucho tiempo en reconquistar todo. Pero él dijo, bueno, no podemos recuperar todo así de golpe porque estamos en guerra, el país está muy movido, pero algo podemos hacer. Fue un ser realmente privilegiado, con una visión extraordinaria del futuro. Entonces, ¿qué hizo? Fíjense lo que les vamos a decir en estos momentos, pero hay que decirlo. Nosotros somos unos meros transmisores, mensajeros. Alfonso X el Sabio hizo crear, ayudó, dio la idea de crear algo tan bonito como el idioma castellano. Fíjense ustedes, nadie nos lo han contado, nos dicen, no, salió, ¿verdad? Como si fuera una matita de romero, salió en un momento dado aquí por Soria, salió, Santo Domingo creo que se llama el monasterio. ¿Cómo que salió? ¿Ustedes se creen que un idioma se puede salir de una mata de un árbol? Dios